no que las mujeres no éramos pensadas como humanas, siquiera no éramos pensadas como ciudadanas. Tuvimos que luchar para que nos consideren dentro de esta proclamación de los derechos de los humanos. Pero he escuchado personas que dicen que antes estaban a favor, como del feminismo, incluso estaban como yendo por ese lado, pero no, es que estaban mintiendo. Es que ese lado les estaba mintiendo, que abrieron los ojos y... Esto no se comenta otra cosa. ¿Tienes alguna teoría de por qué está este resurgimiento a nivel mundial de movimientos como los incels, las traditional wives? Antes de escuchar esa frase, yo era nichana. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Ahora sí es nuevo episodio. Sí, ahora sí. Ahora sí, de Cosmo Geek. Hoy tenemos a Asuimi, filósofa y también profesora de filosofía de la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Qué nos puedes decir de ti misma? Hola, yo soy Asuimi, tengo 26. Como ya mencionó Eva, yo soy una filósofa de Católica y también me desempeño en la docencia universitaria ya unos 4 años, casi 5 años. Y también soy investigadora, pertenezco a un grupo de filósofas egresadas y predocentes que se llama Filósofas Leyendo Filósofas. Y bueno, sí, me intereso mucho por los temas de teoría feminista, filosofía de la mente, filosofía del lenguaje y temas peruanos. ¿Empezaste a los 20 años? A ver, empecé en el 2022, tenía 21. A enseñar a... Sí. Es que en Católica, a ver, la carrera de filosofía es como que muy bien valorada en Católica, entonces se necesita que hayan jefes de práctica, que son como los que llevan las clases prácticas de las teóricas de los profes, estos catedráticos ya que tienen su doctorado. Y como necesitan gente, van haciendo una selección entre sus estudiantes y tú empiezas a dictar a un pequeño grupo del salón. Entonces, por salón son 3 JPs y así empecé. Aún todavía no había terminado, pero un profesor que es muy importante por allí, pues necesitaba gente en epistemología y así empecé. ¡Ay, wow, mira! Qué chévere. Sí. Más que nada por la edad, bastante joven. Sí, creo que he sido una de las más jóvenes empezar en mi tiempo, ¿no? Ahora también estoy viendo a unas cuantas chicas y chicos que van empezando así y es lo bueno, al menos, ¿no? Si la gente cree que no tenemos como que salida laboral, bueno, al menos desde antes de terminar la carrera hay una alternativa muy buena, ¿no? Porque, o sea, sí, pagan bien, la Cato paga bien. De hecho, claro, en el área de filosofía la Cato está más arriba que la San Marcos, por ejemplo. Más arriba en toda la región, ya superó a la UBA. Yo impresionada, sí. O sea, en Buenos Aires, en toda la región de Sudamérica, porque han obtenido una acreditación y es como que esa no lo tiene nadie más. Sí, vi. ¿Cómo era? IP y algo. Ha sido hace poco, pero es como ya se asegura un tipo de nivel bien alto a comparación de estas universidades de Europa y Estados Unidos. Entonces yo también muy sorprendida, pero o sea, yo creo que sí es consecuente con lo que nos han ido enseñando y todo eso, ¿no? Claro. Y justo más adelante vamos a hablar de esos estigmas que tiene la carrera de filosofía y por qué algunos no optan por estudiarla. Pues tal vez quieren estudiarla, pero dicen, ay, no me voy a morir de hambre. Me ha pasado, mis estudiantes, por ejemplo, tengo estudiantes de economía, de derecho, psicología, que luego a mitad de ciclos me dicen, lo cortan ya, me dicen, quiero estudiar filosofía, pero tengo miedo del dinero. Y o si no, su familia no le apoya, porque dicen, no vas a tener no vas a tener un apoyo económico detrás, y eso muchas veces les frena. O sea, de verdad hay gente que quiere estudiar, pero no lo hace, o lo toman como un hobby. También lo hemos escuchado, por ejemplo, en nuestro caso en periodismo, que nos ha tocado bastante ese tipo de cosas. Igual en periodismo ahorita ya está como el tema digital, tienes alternativas, pero sí lo hemos escuchado un montón. El tema del sueldo, el tema de no encontrar trabajo y todo ese tipo. Es que un montón de estigmas, porque por ejemplo las carreras de humanidades, creo que vamos a empezar con el segundo bloque mejor, ¿no? De lleno. En las carreras de humanidades siempre se dice, ay no, pues que son flojos. O sea, los periodistas son flojos, los filósofos, los psicólogos son flojos. ¿Qué? No. Leemos más, o sea, la gente cree que leer no te drena la energía, o sea, y además luego tienes que escribir. Escribir es otro mundo, o sea, hacerte entender, hacer todo un tema de investigación y justificar su relevancia y la creatividad para llegar a la gente y que te lean y que se justifique tu trabajo, es todo un tema, o sea, es muy difícil, muy complicado. Es muy difícil, o sea, tienes que apreciarlo, tienes que ver. ¿Cuántas cosas nos perderíamos? ¿Cuánta información nos perderíamos si
Sí, la gente no estudiara eso. Sin humanidades. Claro, sí, en las carreras de humanidades. Y de ciencias periodismo. políticas, y periodismo. Ustedes dos son de Sí, periodismo. somos ¿no? de periodismo. Yo tengo una prima y un primo, o sea, bueno, es mi prima política que estudiaron periodismo y siempre les ha ido bien. Yo más bien siempre he Sí. tenido esto en la mente de que el periodismo te da mucho dinero porque a ellos les va súper bien. O Es sea, que siempre hay trabajo, creo, para Sí, periodismo. en realidad, bueno, va un poco de cómo seas tú en la carrera, que te Ujú. esfuerces, pero también es un poco el tema de las oportunidades que se presentan a la vida. Sí. Pero creo que en toda carrera puede llegar a ser así. No necesariamente si tú estudias ingeniería o medicina, te va a ir bien. Depende mucho de ti y de factores a veces externos a ti. sí, es cierto. Incluso tienes contactos Sí. también. Pero bueno. Entonces, ya, vamos a hablar de eso. Pero, por ejemplo, te quería preguntar sobre el tema de por qué no optan por estudiar filosofía o carreras de humanidades. Es porque tal vez es culpa un poco del capitalismo, de que los jóvenes tienen miedo de que no van a hacer dinero, siempre deben tener un valor monetario ahí. Claro, a ver, el neoliberalismo Ujú. nos ha impuesto toda esta idea de la meritocracia, ¿no? De que si tú te sigues esforzando y esforzando y esforzando y esforzando y esforzando, vas a poder llegar a un puesto de trabajo en oficina en donde vas a estar segura de que vas a recibir dinero y entonces descartas a todas las demás carreras que no se ven en ese tipo de norma, ¿no? Y también tenemos toda esta idea de progreso debido al capitalismo, ¿no? De que el éxito se debe a cuánto dinero tú puedas hacer, más que realmente hacer lo que a ti te llena, lo que a ti te mueve, lo que a ti te permite generar algo nuevo hacia otras personas, ¿no? Entonces tenemos toda esta idea de que el éxito, la vida buena o vivir bien es matarnos trabajando 8 horas al día, tener una familia específica y como que mis hijos o mis hijas también trabajen en estas cosas. Y toda esta idea de éxito que ya nos ha drenado todo el cerebro y todos estos pensamientos que teníamos antes de, bueno, yo voy a hacer lo que a mí me da feliz. O sea, la felicidad ahora es dinero. Y Sí. por eso es que la gente tiene toda esta idea de, ¿ellos qué hacen? No sé, yo veo que la gente en oficinas vive muy bien, trabaja muy bien, entre comillas, ¿no? Pero, y descartamos todo lo demás, ¿no? Entonces, sí. Como profesora, ¿has notado un cambio quizá en el número de estudiantes que van a filosofía como tal, que se animan a ir a clases, a tomar ese rumbo? A ver, hay dos caminos, ¿no? Como profesora he notado, porque yo también enseño generales ciencias, así que voy a empezar por ahí. Y antes de pandemia había demasiada gente de ingeniería industrial, porque pensaban que los industriales podían hacer Hay realmente dinero. lo que sea y hay dinero. Ahora es la gente de ingeniería informática o el equivalente a ingeniería de sistemas, porque por todo esto de la virtualidad y todo, ¿no? Pero realmente no saben por qué estudian. Simplemente yo pregunto en clase por qué están estudiando su carrera y me dicen por el dinero o porque mi familia, pues, es como el camino, ¿no? Que hay que seguir. Y yo les digo, ¿y no se pregunta alguno de estudiar filosofía o, no sé, arquitectura? No, antropología, literatura, historia. Y me dicen, pero, o sea, eso se lee nomás, ¿no? Eso es una carrera, es como, ¿yo qué voy a hacer ahí? Me dicen los de ciencias, no, la gente de ciencias. Y luego en letras veo esto de, me tocará al año, dentro de los 2 ciclos, una persona o 2 que estudian filosofía en generales letras, ¿no? Porque en la católica, creo que igual que en la U de Lima, se empieza primero por estudios generales. Entonces pasas 2 años ahí a ver si te cambias de carrera o qué te va gustando, ¿no? Para que veas de todo un poco. Y veo muy poca gente, pero no he notado una baja, pero tampoco una subida. He notado como que igual. Más bien, lo que sí he notado es que hay gente que está estudiando filosofía como segunda carrera. Como segunda carrera. Es como si después de haber estudiado... Perdón. Es como si recién después de haber estudiado lo que les iba a dar dinero, recién ya cuando están más grandes se van a estudiar filosofía. ¿Qué lo he visto? Lo he visto eso en TikTok. Me han aparecido videos de ese estilo de estoy estudiando como lo que quiero y, o sea, de fondo es como mi verdadero amor, que era letras, era filosofía, era cantar, era todo ese tipo de profesiones que están dejando un poco de lado y es bastante triste, la verdad. Sí. Porque No sé. necesitamos de todo un poco, o sea, la Sí. sociedad necesita la variedad para poder subsistir, ¿no? No necesitamos
puros ingenieros, puros arquitectos, pura gente que ve todo ya con un marco bien cuadriculado, porque así es su carrera, y no es que esté mal, pero también necesitamos el otro lado, ¿no? Como la gente que estudia filo, que estudia humanidades o que estudia periodismo, o la gente que estudia artes, ¿no? Artes plásticas, Sí. artes escénicas, todo eso es muy importante. Si en un momento te quedas en un mundo sin artistas, ¿qué diversión te va a quedar para seguir Pero viviendo? no solo diversión, qué reflexión del mundo, ¿Qué arte le vas a influencia, dejar qué a las arte- demás sí. generaciones? Por ahí escuché que el capitalismo nos ha traído que nos autoexplotemos y que le rindamos culto al capital, inconscientemente. Claro, y esto de la autoexplotación es brutal, o sea, la gente ya no duerme por seguir o estudiando o trabajando. O sea, yo tengo Ay, no. una amiga que estudia psicología y ella no se ha ligado al área clínico, no hace Sí. terapias ni nada, es pura investigación. Ella duerme muy poquito porque se mata haciendo investigaciones, Qué fuerte. estudiando más. O sea, ella tiene mi misma edad y ya acabó su maestría, ella ya está, ya todo, Wow. pero es porque ella siente que si no está esforzándose en el trabajo, en los estudios, no tiene sentido vivir. Y eso justamente es ya la autoexplotación, que sientes que tu vida no tiene sentido si es que no estás generando algún producto, ¿no? Y esto parte todo del capitalismo del capital. Incluso, a ver, nosotras estudiamos humanidades en periodismo, pero yo he llegado a pasar por eso, de pensar eso, porque nosotros tenemos que generar contenido, programas, etcétera. También es un problema dentro de humanidades, incluso, el tema de sobreexigirte, porque al estar en una carrera que hay tantas personas igual, al mismo tiempo que tú, y que pueden ser igual de capaces que tú, quieres sacar lo mejor que tienes para sobresalir sobre los demás. ¿Esto lo has visto un poco en los estudiantes de filosofía? Es que dentro de la filosofía creo que hay dos factores importantes. Primero, que es el género dentro de la autoexplotación, y luego está simplemente el rechazo a este tipo de dinámica propia. Primero el género, ¿por qué? Porque las filósofas que hay se tienen que probar el doble o el triple ante los estudiantes varones, entonces ellas sí se van a autoexigir muchísimo más, y tú lo notas tanto en las profesoras como en las estudiantes, y luego ellas como jefas de prácticas o predocentes, ¿no? Como es que tú ves que los profesores, no todos, pero la mayoría de profesores varones llega con un tipo de clase muy distinta, en donde se nota que no hay una preparación previa ardua, en la mayoría, en otros sí. En cambio, en todas las profesoras mujeres, siempre y sin excepción, hay una preparación muy así como dada por detrás, estricta, Sí. y que ellas tienen todo muy preparado para mostrar algo que valga la pena de aprender a sus estudiantes. Entonces ahí hay todo este ámbito de la autoexigencia bien marcado en eso, y luego yo lo he notado como predocente, como jefa de prácticas, porque hay varios JPs varones de filosofía que son, no sé, de mi edad un poquito mayores, que no saben qué van a dictar ese día. Entonces me ha pasado que me tocan la puerta del salón cuando ya estamos dictando, a la hora que va a empezar la clase, y me dicen, oye, hoy, ¿qué íbamos a hacer? Nos tocaba hacer este cuestionario, ¿me lo puedes pasar? Y es como que he tenido que interrumpir mi clase para pasarte algo que estamos haciendo en ese momento y que tú ya deberías saber. Entonces he notado mucho esa dejadez en varios varones, como si tuvieran mucha autoconfianza de lo que pueden dar y Sí. lo que ya les va a validar la sociedad y los estudiantes, porque en las encuestas de estudiantes se sacan muy buenas notas, y a las chicas nos ponen mucha exigencia. Es como que califica muy fuerte, califica muy exigente, o no sonríe, o hace esta cosa. Es como que entonces nosotras mismas nos tenemos que autoexigir más, ¿no? Sí. Entonces, ya, y eso es por el ámbito del género. Y luego por el ámbito de el capital y la producción y todo esto. Sí creo que las personas de filo, al menos la mayoría que he conocido, ya ha reconocido esta crítica, entonces no se tratan de autoexigir ese nivel para presentar un producto como tal, y como siempre estar produciendo algo o haciendo algo que la sociedad considera como lo que debería hacerse, sino sí tenemos nuestros límites. Sí he notado eso, que sí hemos reconocido esos límites, entonces yo voy a trabajar y voy a hacer lo que yo puedo, sin matarme, sin dormir, o poniendo el trabajo primero. Eso no lo he notado, al menos en filo. Sí, es mejor porque, o Sí. sea, creo que en periodismo todavía sí, incluso ni siquiera si nosotras mismas queremos, porque yo tampoco, yo estoy en contra de autoexplotarte,
por completo, ¿no? Entonces, a mí no me gusta eso, pero los mismos profesores te involucran a hacer eso, Sí, sí, te incitan. influyen, te incitan a hacer eso. No, es que tiene que, o sea, así. Como que, autoexplotarte a ti mismo, incluso, no, es que si trabajas en esto también debes tener tu propio medio. Porque si no, hay más personas al costado tuyo que si tú no lo haces, lo van a hacer. Ese tipo de cosas, ese tipo de frases, ese tipo de enseñanzas te quedan marcados. Sí. Y entonces sientes que si estás trabajando en un medio, pues no es suficiente, no estoy haciendo suficiente, tengo que hacer yo mi propio medio. Y está bien, ¿no? Si haces tu propio medio. Esto es uno, por ejemplo, ¿no? Pero sí, hay un poco más de libertad aquí, sí, comparado a otros, por lo menos que hemos visto, de nuestro propio lado, ¿no? Sí. Que no es algo un poco peligroso que estemos yendo a ese rumbo, ¿no? Es que creo que en el caso de ustedes, la competencia genera que eso se vuelva una necesidad, porque si ustedes no se terminan creando, por ejemplo, este tipo de medios y luego yéndose a unos medios ya establecidos, ya hemos llegado a un punto en el que nosotras mismas nos vamos a sentir como que no hemos logrado lo que debimos lograr, y lamentablemente, a pesar de que reconozcamos la crítica, en carreras así de competitivas es mucho más difícil zafarse de esa dinámica, ¿no? En cambio, en filosofía no hay mucha competencia. ¿Por qué? Porque la filosofía es pero tan amplia que yo me puedo especializar en algo y soy la única que se ha especializado entre 50 personas. Ahorita hay como matriculadas 51 personas en total en todos los niveles de filosofía. O sea, en la gente de generales letras, en primer ciclo de facultad, segundo, tercero, cuarto, o sea, hay poco. Y eso puede ser positivo o negativo para los estudiantes, porque por un lado no tienen competencia, pero por el otro lado se muere la carrera, ¿no? Se muere la carrera. Creo que por eso es que ahorita, por ejemplo, en Católica están tratando de generar mentorías para estudiantes mujeres para que no dejen la carrera, por ejemplo, ¿no? Porque reconocen toda esta dinámica súper masculinizada y las aleja. Y así se va muriendo de a pocos la carrera, ¿no? Entonces sí hay un esfuerzo, pero aún así, al menos de nuestro lado, que ya estamos comprometidos con la carrera, es un poco bueno porque no nos vamos a inclinar a, yo tengo que competir, tengo que leer esto, y hacer esto, para que me tomen en cuenta para este puesto de JP o de investigadora, porque las especializaciones son tan diversas que realmente basta con que tú des lo que puedes y lo que puedes en el mejor sentido de esto, para que ya seas considerada y hagas un buen trabajo, porque al final realmente ¿quién estudia filosofía para hacer dinero? ¿No? Es la pregunta. Sí, lo hacemos hay distintas razones, las dos más como que populares son: uno, porque quieres aprender más y quieres saber más, porque te reconoces como una persona que realmente está muy influenciada por todos estos discursos que probablemente nos acerquen a una verdad. Ya luego te vas a dar cuenta que no hay verdad. Y está luego el otro lado, que es como, bueno, era algo que me llamó, es algo mucho más espiritual, muy místico, hay por otro lado. Entonces nunca he escuchado esto de, bueno, yo estudio filosofía porque necesito trabajar y necesito dinero, ¿no? Entonces ahí la dinámica de competencia es distinta. Es como, voy a estudiar esto para poder especializarme en esto, pero en otras carreras voy a estudiar esto para especializarme y tener ese trabajo y tener este sueldo que yo necesito para vivir tranquilo. Sí. Es distinto, ¿no? Creo que en muchas de las carreras de comunicaciones es algo así también. Yo nunca he escuchado a un compañero decir, no, es que sí, yo voy a hacer plata siendo periodista. No. O sea, bueno, pues... Hay creo que vías dentro del periodismo para hacerlo, pero no creo que sea el propósito principal, ni de la mitad de nuestros compañeros. No, o sea, si te vuelves corrupto tal vez, ¿no? Pero si le haces de jefa de prensa en algún congresista, quizá. Claro, pero ni siquiera si es millonario. Es por amor al arte, ya. Claro, hay una vocación bien fuerte en ese tipo de carreras, a comparación de, no quiero decir que, por ejemplo, ingeniería, pero... O sea, la vocación en ingeniería pasa por muchos matices, ¿no? Algunas personas sí quieren hacer algo innovador y otras simplemente quieren tener un trabajo fijo, ¿no? Que también es muy válido, o sea, no digo que no. Sí. Y bueno, una pregunta que tenía un poquito marcada cuando mencionaste lo de diferencia entre profesores hombres y mujeres en filosofía.
¿has llegado a escuchar quizá alguna autoridad como, o incluso entre compañeros? Por ejemplo, nosotras mismas hemos llegado a preferir trabajar con mujeres porque llegan a ser más responsables que hombres, pero yo he llegado a escuchar como, o sentir ese ambiente de buscar contratar un poquito más a mujeres que a hombres porque pueden ser más dejados. ¿Lo has visto en filosofía como querer contratar más mujeres filósofas que hombres filósofos? Lo he visto últimamente porque nunca me había pasado que yo dicte, por ejemplo, como le estaba explicando, jefe de práctica, no predocente, somos 3 por aula, ¿no? Está el profesor principal o la profesora principal y luego se divide en jefas de prácticas, ¿no? Por ejemplo, 20 estudiantes cada una. Ya. Nunca me había pasado que yo dicte con 3 mujeres. O sea, es muy reducido la cantidad de veces que me ha pasado y solo me ha pasado con profesores que han hecho ya todo ese pensamiento de quiero trabajar con mujeres porque ellas son más responsables o son sí, más dedicadas. No estaba y loca. sí lo he notado, de verdad sí lo he notado. Porque bueno, es que puede que de 3 varones que trabajen, 2 sean muy buenos, pero siempre va a haber uno que no. Además las dinámicas son distintas. Por ejemplo, yo estoy trabajando con otros 2 chicos en otra comisión y la dinámica es muy distinta. Por ejemplo, en el que trabajo con solo chicas, si algo pasa con alguna, entre todas nos vamos a apoyar, pero esa a la que le está pasando algo va a comunicarlo. Entonces muchas veces, no quiero generalizar, pero la forma en la que las mujeres nos relacionamos es de manera mucho más afectiva, no en el sentido de que yo te quiero inmensamente a ti, mi colega, pero es como que voy a expresar esos sentires y voy a tratar de empatizar si es que a ti te está pasando. En cambio, entre varones es distinto, es como, mientras no demuestres eso, eres más profesional. Y entonces, por ejemplo, es en esta dinámica que tengo con otros 2 varones que son predocentes también, uno de ellos tuvo un problema familiar que no nos comunicó y la cosa es que al final no pudo presentar algo que hizo que los estudiantes y las estudiantes tengan menos preguntas para elegir para un ensayo final del curso que vale un montón. Pero fue porque no nos comunicó. Si él nos decía, yo estoy segura que con mi otro compañero íbamos a tratar de hacer alguna propuesta de pregunta para dársela a los estudiantes, como en su nombre, pero no lo dijo. Y he notado que hay eso, es como si les pasa algo simplemente se cierran, no dicen nada, tratan de desde su ambiente solucionarlo, pero en cambio he visto que las relaciones entre las mujeres que trabajan juntas es más colaborativo. ¿No? Y eso lo he notado bastante y es por eso que también he notado que están tratando de juntar a más chicas. Es muy triste eso, ¿no? Sí. Porque no creo que solamente se pueda ver en la vida académica o laboral, sino que ya seguro lo llevan a todo. Y ahí están los hombres diciendo, arriba el patriarcado, el machismo. Bro, estás muriéndote por dentro y arriba. Es cierto. Estás solo, te sientes solo, habla. Es cierto, porque comunicar tus sentires no es debilidad, sino al final aceptar que eres una persona que puede afrontar todo eso. Si no lo pudieses afrontar, no lo pudieses ni siquiera decir. Entonces, díganlo. Exprésense. Sí. Ojalá eso cambie en un futuro, Sí, la verdad. para los hombres. Las mujeres, pues, vamos por buen rumbo, creo. Sí, vamos. Creo yo. Siento- Eso he notado ahora último. Por ejemplo, en varios comentarios que me hacen hombres en mis TikToks, Ajá. donde yo hablo sobre la mujer, es como que dicen, ya, pero, por ejemplo, ¿y quién nos salva a nosotros? Es como que, si quieren, bueno, empiecen ustedes, ¿no? Ustedes. Es como, también luego vi un comentario que decían, bueno, sí, el día de la madre y el día del padre, ¿por qué no hacen nada? Es como que, ¿y ustedes por qué no hacen ¿Por qué nada? no Es hacen como, Por sus porque, papás. exacto, Claro. ¿por qué no empiezan desde su propio ser hombre a juntarse y hacer todo esto que exigen, Que al supuestamente? final de cuentas sería un cambio positivo para ellos. Para ellos. Y eso, justo, nos lleva al siguiente tema que vamos a hacer, el resurgimiento de la conserva. De los conservadores ultraderecha. de ultraderecha. Los incels, los términos que ahora llaman simps, o sea, porque tratas bien porque quieres mucho a tu novia, eres un simp. Ay, Dios mío. Pero bueno, eso, ¿no? Que es el resurgimiento a nivel global. O sea, no solamente aquí en Perú. Aquí en Perú, por ejemplo, la ley que han sacado, parece que estamos retrocediendo más que avanzar. Sí. Pero, ¿tú tienes alguna teoría de por qué está este resurgimiento a nivel mundial de movimientos como los incels, las traditional wives, que pueden ser tal vez hasta algún punto afectar un poco de manera negativa al feminismo, ¿no? Claro, a ver, una teoría de manera personal, y aquí yo no me agarro de nadie, me agarro de mí, es que
han habido cambios que los feminismos han logrado hacer de a poquitos, ¿no? Sí. A través también de las expresiones, a través de la teoría, a través del activismo, ¿no? Y se ha reconocido que se ha empezado a cambiar no solo a las mujeres, sino también de a poquitos a los varones. Y ahí viene de nuevo el lado tradicional a defender su espacio y decir, no, no, no va a pasar, no va a pasar, ahí nomás. Entonces te vuelven a meter toda esta idea de la traditional wife, que es esta mujer que aspira que su vida y su último respiro se lo dé a un varón, ¿no? Y a su familia, y se dedique a eso, ¿no? Entonces toda esta idea que hemos estado tratando de desmontar ahora se ha vuelto incluso tendencia. Es como, ¿cómo se va a volver tendencia ser una traditional wife y querer que te paguen todo, querer que te mantengan, querer que tú no hagas nada por ti, sino siempre se lo debas al varón? Pero eso es amor, dicen, ¿no? ¿No? Y también los incels que mencionabas, ¿no? Cómo es que a partir de que los hombres empiezan a abrirse más y a expresar más sus sentimientos y su aprecio por la mujer que tienen al lado, ya sería algo que por otros he visto como que eres un simp, es como, bueno, el simp, ¿no? Es como, cómo expresar cariño puede ser peligroso para los varones, ¿no? Entonces todo eso se está volviendo para no permitir que los pequeños pasos que hemos dado continúen, ¿no? Perdón. Algo que he escuchado, porque por razones laborales estuve un poquito cerca de gente conservadora. Por más de que mi postura sea Pobrecita, lo opuesto, sí. Bueno, incluso en el simperismo nos dicen ser imparcial, sí, bueno, te afecta al final de cuentas, ¿no? Pero algo que he escuchado de personas jóvenes, conservadores jóvenes, que para mí es un fenómeno bastante fuerte que estaremos hablando más adelante, pero he escuchado personas que dicen que antes estaban a favor, como de feminismo, incluso estaban como yendo por ese lado, pero no, es que le estaban mintiendo. Es que ese lado les estaba mintiendo, pero abrieron los ojos y... Esto era una pregunta seria, se convirtió en otra cosa. Pero se fueron por el otro lado. Entonces ya se dieron cuenta, no se fueron por el lado conservador y como que por más de que el feminismo ha tratado de decirte que no, que es lo que busca es que tú puedas ser capaz de elegir, que tú puedas ser capaz de elegir si quieres ser ama de casa o si quieres ser una businesswoman con muchos carros y millones de dólares en tu cuenta de banco. Que ninguna de dos sería una mala opción, y solamente si es lo que tú realmente quieres. ¿Por qué esta creencia de que el lado quizá un poquito más liberal, que busca el lado feminista, que busca que tú seas capaz de decidir, lo están como satanizando o pensando que es en realidad una conspiración, que te están mintiendo? ¿Cómo llegó un punto en el que esto era como una rebelión por hacer los villanos de la historia que te están tratando de manipular para que no tengas hijos, para que estés sola y adoptes 5 perros y 10 gatos? Sí. Bueno, muy amplia también, sí. muy amplio el tema, pero a ver, aquí sí podría decir que el feminismo a partir de la segunda ola se bifurcó en 2 caminos. Uno, que busca, ya estos son términos muy, tal vez, es que no sé, bueno, sí sé cómo decirlos sencillos, pero primero lo voy a decir así. Un lado buscaba la representación, un lado buscaba el reconocimiento y otro buscaba la redistribución. La redistribución es económica, entonces surgió esto de que la mujer ya puede trabajar, la mujer puede tener su dinero, entonces eso está bien, ¿no? Eso también buscan las personas conservadoras, ¿no? Que las mujeres también tengan dinero, porque no las vamos a estar manteniendo todo el tiempo, ¿no? O sea, las mujeres también deberían tener algo. Y luego está el otro lado que buscaba el reconocimiento cultural, que las mujeres sean reconocidas como humanas, como ciudadanas, como sujetas políticas, etcétera. Pero el lado de acá del dinero, el lado económico, se empezó a juntar mucho con el neoliberalismo, con este capitalismo, con la gente más conserva, diciendo que, bueno, las mujeres pueden, a partir de poder adquirir dinero y tener trabajos y que sí las dejen trabajar en empresas y en todo esto, van a ser liberadas, pero en todo lo demás sí igual. Entonces aquí
las personas conservas dijeron, bueno, sí, esto se ve positivo, ¿no? Ujú. Pero justamente de ahí este lado que buscaba realmente el reconocimiento de las mujeres empezó a lo que vemos ahora que es el feminismo. Entonces ese lado conserva se quedó aquí y ahí te pueden decir, es por eso, al principio yo sí estaba de acuerdo con el feminismo, Pero ya no. pero luego me engañaron, ¿no? Fue como que, no, al final es todo esto que odia a los hombres, ¿no? Sí. O sea, no, el feminismo o los feminismos no odian a los hombres, sino odian a la idea del macho, a toda esta idea del falo, del poder que tiene el patriarcado, ¿no? Que no es a un hombre, no es que yo odie a mi papá. O sea, hay personas que tal vez sí, ¿no? Pero eso no se Por justifica. otras razones. Claro, eso es por otras razones, ¿no? Por la irresponsabilidad y etcétera. Pero es más este odio a nunca haber sido reconocidas por esa estructura del hombre, pero es una estructura. No es algo que se va así. En cambio, este otro lado, pues sí justificó muchos de esos discursos más conservadores, ¿no? Y además el feminismo blanco también ha sido muy compartido por esta gente, porque es como que hasta cierto punto busca una liberación, entre comillas, pero solo de un grupo pequeño de mujeres que ya tenía privilegios, entonces no es que les afecte mucho a estas personas que justamente quieren que la tradición se mantenga. Es como que, entonces sí, por ahí podría ir. Libérate, pero no tanto. Exacto, ajá, es como yo controlo tu liberación. Ajá. Creo que es el mismo discurso que utilizan, pero si están bien las mujeres, ustedes pueden trabajar, están igual. Pero cuando lo ves de manera más profunda, no, o sea, están ya en el sistema educativo, están dentro del sistema laboral, el del sistema económico, entonces, ¿qué más quieren? Así, eso es lo que dicen. Sí, justamente yo siempre yo no me relaciono casi con varones, ya creo que tengo pocos amigos varones, o sea, obviamente en el trabajo, y luego mi papá y ya está, ahí están todos los varones con los que hablo. Con los únicos que tengo contacto son con los de TikTok que me comentan, y uno comentó justamente eso, dijo, pero tú ya trabajas y estudiaste lo que quisiste, o sea, ¿de qué te quejas? Y es como que, a ver, tuve que hacer... Si podremos seguir creciendo en otros aspectos. Claro, no, además es como... Incluso dentro de los estudios estoy notando que ser mujer me posiciona en un lugar de desventaja con respecto a los varones. Entonces tú me has dado esta oportunidad, pero porque no te quedaba de otra. O sea, ¿cómo vas a seguir negándole todo esto a más de la mitad de la población? Claro. Es como, es lo que has tenido que hacer y es lo que se tiene que hacer y vamos a seguir luchando para poder seguir buscando posicionarnos en cierta equidad. Sí, es que creo que confunden, por ejemplo, se quedan con la idea del feminismo de hace 50 años, que es básicamente luchar por la igualdad en derechos, y básicamente hemos alcanzado ya esa igualdad de derechos. No completamente, tampoco, no completamente, porque hay cosas que quedan en la agenda como el aborto. Ni siquiera tenemos un aborto terapéutico aquí, o sea, está, pero ni siquiera funciona realmente. Entonces, se quedan en eso, pero ahora creo que la agenda feminista ha cambiado a más profunda, ahora es el sistema. O sea, eso es parte del sistema. Eso no es parte de las leyes o de la igualdad, es el sistema y que hay que cambiarlo porque es un sistema hecho por hombres privilegiados que mantenemos hasta la actualidad. Claro, al final las leyes no sirven si es que la gente no se va a concientizar primero, porque de nada te sirve tenerlo en papel si es que eso no se traslada a las comunidades, ¿no? Porque ya hemos visto justamente lo que mencionas, ¿no? Ese tipo de aborto que sí es legal en el Perú, no se las da a las niñas porque aún seguimos en un estado que a pesar de que es laico se sigue rigiendo mucho por la tradición católico-cristiana, ¿no? Entonces lo más importante es que primero, a partir de que nuestra sociedad empiece a tomar conciencia de ello, se promulguen estas leyes y no al revés, porque si no, no sirven. ¿Tú crees que, por ejemplo, la iglesia aquí sigue haciendo mucho daño a las leyes y todas las creencias? ¿Y cómo se practican? Sí, o sea, creo que hay dos ámbitos importantes porque en el siempre hay dos ámbitos, yo siempre me doy por dos, pero es que sí hay dos, lo juro, I got points. A ver, por ejemplo, acá en el Perú tenemos toda esa tradición, como está diciendo, cristiano-católica, o católico-cristiana, como deseen. No una más que la otra, pero ahí lo tenemos muy presente. Entonces nos hemos formado, así seamos feministas, así seamos mujeres, como que esta frase ahora, ¿no? Empoderadas y todo eso, a partir de estas normas y los valores de la iglesia, ¿no? Entonces culturalmente nos hemos formado así. Luego, el problema, porque al final las religiones son las que influyen a todas las culturas tienen algún tipo de religión o carecen, pero hay algo ahí en lo que creen. Luego es cuando ya pasa al ámbito legal, al ámbito de representación y cuando
esta misma iglesia rechaza otras formas, ahí viene el problema. Y en el Perú eso se ve muy en claro, ¿no? Como es que, por ejemplo, esto de la ideología de género que surgió a partir de cómo estos grupos conservas que son católicos dicen, no, mi hijo no puede saber esto, si es que yo no lo digo, claro, no te metas, con mis hijos no te metas, ¿no? Entonces, a partir de que este tipo de religiones empiezan a negar otras multiplicidades de darse, de pensar, de creer, es que ya entra el problema, ¿no? Y acá en el Perú es brutal eso, o sea, lo notamos todos los días, y a pesar de que, entre comillas, nuestras generaciones estén mucho más concientizadas al respecto, y por eso también he notado que, por ejemplo, hace unos 4 años la tendencia era ser atea o agnóstica. Ahora yo pregunto en mis salones y mis estudiantes de 17, 18, 19, es poco, ahora han vuelto al otro. Yo estoy sorprendida, ¿cómo es que cambió todo tan rápido? ¿Qué pasó? Fue la pandemia, la gente que empezó a creer más en Dios y empezaron a formarse más en eso. O sea, cosa que no está mal, solo que me sorprende cómo es que hemos dado un giro tan rápido generacional en 4 o 5 años, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, que cuando estaba en secundaria, yo tenía un liberal, pero lo veía un poco en mis compañeros, que incluso los que habían tenido como una educación más conservadora, compartían las ideas, como decir, sí, tienen razón, hay que liberarnos, pero de la nada, en un momento, 3 años más tarde, la mitad que vi de ellos son conservadores, muy radicales, o lo he visto en tendencias incluso en internet, cambiar estas posturas, como en un momento de que estábamos como casi llegando a quizá que este pensamiento sea más compartido, cambió radicalmente, que incluso ahora vemos, no sé, por ejemplo, jóvenes de San Martín de Porres en Derecho formando grupos conservadores radicales, o medios como ILAT, que tiene estas posturas bastante claras, y ves la gente que tienen ahí, son jovencitos, 19, 20 años. ¿En qué momento pasó algo así? Incluso menores que nosotros, que comparten estas ideas, que al final de cuentas les afecta a ellos. Es que creo que hay momentos de incertidumbre, como toda esta pandemia que tuvimos con el COVID y así, todo este encierro y que se nos iban personas muy importantes. En estos momentos necesitamos un ancla, ¿no? Entonces, las religiones surgen a partir de las necesidades de las sociedades. O sea, no es que realmente, o sea, yo realmente no sigo ninguna religión, y no soy agnóstica, soy atea, porque considero que cada sociedad y sus necesidades empieza a crear un Dios y a partir de eso una religión alrededor, ¿no? Para poder justificar sus prácticas, para poder entender mejor el mundo y etcétera. Entonces, si tú no crees en nada y estás en un momento de incertidumbre total, de donde se te van las personas, en donde tú no sabes si vas a poder vivir de acá a unos días o a unas semanas, entonces te agarras de eso, ¿no? Entonces las personas utilizan a la religión como lo que es, ¿no? Darte esperanza, darte fe, como que posibilitarte ver el mundo de una manera más feliz, ¿no? Más en camino con la colaboración social, ¿no? Todas estas necesidades. Y es por eso que no es ajeno a que hayamos vivido todos estos momentos horribles y que ahora la gente que es joven, de pronto bastantes creen en Dios, de pronto bastantes han vuelto a todos estos discursos, ¿no? Y tampoco entonces es coincidencia que hayan vuelto estos pensamientos conservadores, porque la religión es conservadora. Entonces todo se va, y todo parece que es un plan, ¿no? Un plan maquiavélico a que todo esto vuelva, pero al final creo que algunas personas sí han empezado a creer, si es que lo habían dejado por esto, ¿no? Más que si hay un plan detrás, que tal vez lo haya, pero es que muchas personas no son conscientes de eso, y es muy válido querer tener un ancla, es muy válido querer sentirte seguro, segura, ¿no? ¿Tú eres atea? Sí. ¿Desde siempre o...? No, a ver, yo empecé estudiando en un colegio católico, en un colegio diocesano en donde habían monjitas, ¿no? Es la típica, ¿no? De ahí salen las personas más ateas, ¿no? Pero luego me cambié a otro colegio en donde no importaba, pero sí te obligaban a rezar. Y a mí me molestaba eso. Entonces me fui alejando de todo eso, ¿no? Además había como que homofobia en ese colegio. Entonces fue como que yo todo de chiquita lo relacioné a la religión. Y dije, bueno, no voy a decir que creo o no, porque realmente no lo sé. Y necesito alguna evidencia. Yo de chiquita necesitaba evidencias. Entonces empecé a pensarme como agnóstica.
Ya más grande, empecé a decir, bueno, sí, tal vez hay un Dios, ¿no? Entonces sigo siendo agnóstica porque no soy una religión y no estoy segura, pero no lo niego. Pero ahora último he estado estudiando todo esto de cómo es que las religiones surgen a partir de la necesidad de las sociedades y dije, bueno, entonces no realmente es que haya un dios, no es que hayan dioses, no es como simplemente son exteriorizaciones de los humanos para poder tratar de entender su naturaleza o el entorno. Entonces ahí ya me surgió, ok, no hay ese dios que pensamos, pero sí hay dioses que responden a sus comunidades, es distinto. Ajá. O sea, no en ese ámbito de omnipotente, todopoderoso y eterno, ¿no? Sino en el ámbito, el dios humano. Eso sí creo, eso sí hay para mí. Por eso es que soy atea, ¿no? Porque no considero que hay esa deidad allí que nos supera. Claro. Tú eres... Bueno, ahorita inicialmente era atea, pero ahorita prefiero definirme más como agnóstica para evitar negar o afirmar la existencia de un Dios como tal. Yo de hecho también recaigo en lo agnóstico porque ni siquiera puedo definir qué es un dios. Entonces, por ejemplo, para mí algo muy poderoso que se me hace es el cosmos, ¿no? Esto se llama cosmos, de hecho. Ahí salió. De aquí salió el cosmos friki y cosmos geek. Entonces, ¿qué es lo todo, no? Incluso, a ver, decían, pero Albert Einstein creía en Dios. ¿Cuál era la definición de Dios de Albert Einstein? Albert Einstein tomaba a las matemáticas como un dios. Es un lenguaje del universo que sirve acá y sirve de... Eso podría ser también una definición de un dios, un ente que ni siquiera podemos llegar a comprender. Entonces, como realmente no sé qué es Dios, entonces digo, pues soy agnóstica. ¿Puedo decir algo? Sí. Justamente de eso, ¿no? Del lenguaje matemático. Cómo es que en filosofía también muchos filósofos antiguos, medievales, han tratado de justificar la existencia de Dios a partir de pensar que todo está pensado desde una lógica matemática o de un lenguaje matemático. Entonces, ese Dios como el creador ha creado al ser humano y el ser humano con la naturaleza solo se puede contactar a través de las matemáticas. Entonces, toda esta idea de la unidad, del Dios, de que todos somos uno, y etcétera, también se ve en la filosofía, ¿no? Y eso también nos hace pensar, eso también en mis clases, de mis estudiantes les digo, bueno, les voy a tratar de demostrar que existe Dios a partir de este razonamiento cartesiano de Descartes, y algunas personas sí se quedan pensando, ¿no? Pero luego se dan cuenta que a partir de esta justificación lógica no estás hablando de ese Dios que hablamos ahora, ¿no? Estamos hablando de un creador, porque es necesaria la existencia de un creador si es que hay una creación, ¿no? Pero no en estos ámbitos actuales. Entonces también eso es importante, ver de qué Dios estamos hablando, de qué Dios estoy diciendo que no creo, o qué Dios estoy dudando de si sí o si no. Además, creo que también siempre el humano va a recaer en la idea antropocentrista, ¿no? De que las matemáticas son cosas que nosotros hemos ideado, no es nuestra forma de comunicarnos con la naturaleza. Nunca vamos a poder entender realmente a la naturaleza porque siempre vamos a estar vendados, bueno, no vendados, pero limitados por nuestra propia visión antropocentrista. Eso sí, muy bien, excelente. Te pondría un 20. Si fuese mi estudiante te diría muy bien, pero, 20. Pero eso no te frustra. A mí me frustra tener esa limitante, ¿no? De que, somos humanos. Es que siento que, o sea, el lenguaje, que es lo que nos posibilita tener todos estos conceptos y decir, así, yo voy a tratar de explicar la naturaleza a partir de los conceptos de XX cosa o de las matemáticas, al final le permite al ser humano crear. Entonces, más que como una limitación, yo lo veo como un tipo de creación. Yo puedo entender y explicar el mundo desde lo que se me antoje. Y nadie va a poder decir que está mal, porque al final son conceptos que han sido validados en sociedad. Entonces, si ya me lo validó la sociedad, yo puedo realmente decir lo que sea, claro, con responsabilidad, ¿no? Y tratar de entender mi espacio, porque una persona me criticaría como yo entiendo mi realidad. Es tu realidad. Exacto. Y justamente creo que sobre eso te íbamos a preguntar después, que hay muchos para estos conceptos de justificar el pensamiento conservador, utilizan términos como la verdad, el orden, la naturaleza. Pero ¿qué es la verdad? ¿Qué es el orden? ¿Qué es la naturaleza? Mi momento ha llegado. De verdad, está esperando este momento. A ver, ya. La verdad ha sido construida como un discurso normativo, ya, de personas con poder, porque ustedes y yo no hemos formado nunca parte de ninguna creación, de ninguna norma y de ninguna verdad de nada. O sea, podemos
en nuestro entorno chiquito, en nuestra habitación, en nuestra familia, hasta incluso en las familias es difícil, pensar que esto es cierto, que esto sea así, es así, pero salimos al mundo y no nos valía. Ok. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen mucho más poder político, económico, social, cultural, que han creado un discurso para mantener ese poder y no dárselo hacia las demás personas. Entonces, esta creación de esta verdad es lo que vemos ahora como normas, como lo correcto, lo bueno, el buen vivir, etc. Entonces, cuando estos discursos conservadores se agarran de estas verdades, no se están dando cuenta que esa verdad fue simple consenso de un grupo pequeño, un grupo poderoso, un grupo que quería mantenerse allí arriba, y lo están tomando en realidad ya como si fuese la forma en que las cosas son. Se han olvidado de que ha sido una creación de estos grupos y ahora lo piensan como que, no, mira, esto es así. Pero si se pusieran de verdad a pensar un poquito más, vayan más al fondo y más al fondo, pregúntenselo. ¿Cómo se crearon las palabras? A partir de la necesidad del ser humano para sobrevivir. Entonces, si el ser humano empezó a crear todas las palabras, los significados, los conceptos y luego empezó a crear discursos, ¿por qué dirías que esa verdad representa cómo son las cosas en sí si surgió de la necesidad de las personas? Entonces, es como, si vamos un poquito más atrás se van a dar cuenta. Entonces, estas verdades al final no terminan posicionándose en ese nivel que estas personas esperan de que es lo natural, es lo bueno, etcétera, sino simplemente son creaciones por la necesidad. Y no es la necesidad de sobrevivir como podríamos pensar, simplemente porque estos grupos ya no solo quieren sobrevivir, sino quieren tener siempre el poder. Estos grupos no están en una posición de que, simplemente si ahora las personas nos levantamos vamos a ir y ya. Desaparecieron. No tenemos esa fuerza, no tenemos esa unión. Estas personas solo quieren mantenerse. ¿No? Por eso es que en el Perú, por ejemplo, ¿por qué el aborto no es legal? ¿Por qué no se habla del aborto de manera tan abierta? ¿No? Yo, por ejemplo, pregunto, ¿quiénes aquí están en mis salones a favor del aborto legal, gratis y seguro? Ya no me levantan la mano. ¿Tienes miedo? Es como, ¿puedo hablar de eso? Pero es que ahora la pregunta en el Perú es, ¿puedo hablar de esas cosas? ¿Puedo hablar de esto? ¿Por qué? Porque hay toda una verdad atrás que ya ha sido normativizada. Pero esa verdad como tal es solo discursos de personas poderosas que quieren mantener todo este camino de las demás personas. Y ya está. Es como un control. Qué fuerte. La verdad no existe. No lo había pensado. No lo había pensado No, así. yo tampoco. Yo menos. O sea, este tipo de la verdad, claro, no existiría, porque si no, imagínense, la verdad de Perú fuese la verdad de, no sé, Ucrania. No, es como que no. Pero sí hay, pero las verdades que genera cada sociedad sí son importantes para que esta sociedad camine, para que esta sociedad se desenvuelva, para que esta sociedad sobreviva, para que esta sociedad comparta. O sea, las verdades chiquitas, ¿no? Las verdades culturales sí son necesarias y son importantes, ¿no? Pero no tienen esa naturaleza de verdadera o falsa como tal. Ay, qué bonito filosofar. Sí, nos quedamos pensando. No existe, la verdad no existe. No. Y así es un buen argumento a darles. Eso va a ser el título. La verdad, sí. Hablamos de las verdades, entonces. Las verdades. Es que en todo no hay uno solo, pues. No, nunca. Incluso si hablas de feminismos, hablas de feminismos, no de feminismo. O sea, todo es muy diferente. Sí. Depende de las realidades de las personas. Claro, los feminismos surgen de las diferencias entre las mujeres. Bueno, después de acá, de la charla tan filósofa. Tan intensa. Sí. Se extendió un poco más de lo que pensábamos. Vamos a ir con el último bloque, que es básicamente vamos a mencionarte frases. Vamos a intentar desmontarlas, debatirlas, reinterpretarlas. Y todas son frases dichas por filósofos muy célebres. La mayoría son hombres heteropatriarcales de raza aria, cisgénero, heterosexuales, etcétera, ¿no? Todos los adjetivos. Vamos a empezar con Nietzsche. Ya. Nietzsche dijo, no, esta no es una frase misógina, Ya. pero Polémica. sí, no, es polémica, es mucho que muchos dicen, tiene razón. Nietzsche no era un optimista, ¿no? No era optimista, pero esta frase un poco como que me resuena así, como me saca de su onda de no optimista, ¿no? Que dice, lo que no me mata me hace más fuerte.
Ya, lo que no me mata Lo me he escuchado un hace más montón. fuerte. Yo lo he escuchado un montón. A ver, Todos lo dicen. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Yo, A ver. yo, yo Me no creo. recuerda lo que estábamos hablando antes de la idea de sobreexigirte, matarte Ajá. haciendo cosas. A mí me lleva por una que lo ha dicho alguien que tiene una visión, pero desde el privilegio. No todas las personas pueden gozar del privilegio de decir que yo puedo fallar en algo y voy a aprender porque me voy a hacer más fuerte, o sea, voy a aprender En lugar de algo. derrumbarme. Y creo que si lo ves en la vida en general, es como que si me enfermo, me voy muriendo, ¿no? O me hago más débil. O la vida en general, igual todos nos vamos a morir, todos nos hacemos más débiles. Entonces, no, ¿qué? Pero incluso ese tipo de discurso de lo que no me mata me hace más fuerte se dice por la gente que tiene menos posibilidades de sobrevivir, Sí, ¿verdad? precisamente. Es como incluso como una forma de romantizar la precariedad, ¿no? Porque nos dicen, bueno, sí, yo viviré a las justas con lo que puedo, ¿no? Trabajo, me mato trabajando, pero vivo a las justas con lo mínimo, pero eso me hace más fuerte y yo debo agradecer eso, agradecer que no he nacido cegado, cegada con un privilegio, pero al final no deberías agradecer que, que a las justas estás viviendo, porque eso no es vivir, eso es sobrevivir y ya, ¿no? Entonces, ese tipo de discursos termina perpetuando toda esta dinámica social completamente desigual, porque tú dices, bueno, pero tú agradeces, ¿no? Que al menos has podido salir de ahí, porque te has hecho más fuerte, ¿no? Y luego está el otro lado con la gente que tiene más recursos y más posibilidades, que dicen, bueno, lo que no me mate más es fuerte, pero claro, desde el privilegio, porque es como... Yo ya soy fuerte. Claro, Ajá. tú ya, o sea, tú has nacido en un lecho de rosas, en una, como en un iglú, así todo acolchadito, en donde no te puede tocar nada, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué? En realidad, ¿qué te va a matar? O sea, más que algún accidente, o incluso si te súper enfermas, tienes los medios para poder tratarte, para poder mantenerte y hasta para poder curarte, ¿no? Entonces, Claro. ese tipo de discursos es muy, muy peligroso, ¿no? Dárselo más a las personas que carecen de muchas cosas porque terminan, como dije, romantizando su situación. Es la romantización de la pobreza, que es como, la pobreza no es buena, la pobreza no te está dando nada bueno, nunca, jamás. Puede ser un mecanismo de defensa, quizá. También es la forma en que las personas tratan de... Imagínate si viviéramos en la precariedad y viéramos todos los días nuestra vida como una completa pesadilla, ni siquiera tendríamos ganas de seguir viviendo. Entonces, nuestro camino, como dices, como un mecanismo de defensa, un mecanismo de tratar de, bueno, ver mi vida como la que tengo, no tengo otra, entonces al menos I'm gonna share on my life, ¿no? Como que sí, es peligroso, es triste también. En algún momento yo he caído en eso, en algún momento yo lo he dicho, ¿no? Y creo que hasta ahora, ¿no? Pero no en esos términos, sino, por ejemplo, en términos más de amistades o de romances, como que, bueno, ya no me morí con esto, pero aprendí a querer mejor, Claro. ¿no? Pero es como que eso cae también en la responsabilidad de otras personas, Sí. ¿no? Como es que no debía haber llegado al punto de querer, o sea, bueno. Problemático. Sí, por un lado. Vamos con la siguiente frase. Ujú. Jean-Paul Sartre. Ahí me ayudan con la pronunciación, la verdad. Fallo en ese aspecto. Google Traductor. Jean-Paul Sartre. Sí, es nuestro dialecto. Jean-Paul Sastre. Jean-Paul Sartre. Sartre. Bueno, él dice: el infierno son los otros. Pero es que algo que les quiero confesar, no solo a ustedes, sino acá a la gente que puede estar viendo, cuando estudiamos filosofía no leemos, o sea, esas frases no salen. No sale. Salen muy poquito. Entonces, por ejemplo, el pienso luego existo es la que más sale, pero es la única, creo. Es como las demás no. Y es más, a Sartre no lo leemos. No. No lo leemos. Entonces es como, yo también es la primera vez que escucho eso. ¿El infierno son nosotros? ¿Cómo lo podríamos pensar? Más bien yo he escuchado lo al revés, ¿no? Que cada persona es un infierno en sí mismo, ¿no? Que cada persona se hunde en sí misma. Entonces, al decir el infierno son nosotros, ¿estarías dándole la agencia a las demás personas? ¿Cómo es que tú, por ejemplo, nos damos en el mundo, ¿no? Nos botan al mundo, nacemos y
todo lo que podría dañarnos es el exterior, ¿no? Porque nos van a imponer una lengua, una cultura, una casa, una familia, ¿no? Y yo vengo al mundo como que inocente, como que sin hacerle daño a nadie y sin querer dañar a otras personas, pero el mundo te corrompe, ¿no? Entonces, tal vez podría significar eso. Justamente hablando de eso, no es otra frase, pero ¿tú crees que la cultura influencia más que la naturaleza? O sea, ¿cultura es más que natura? ¿O...? Sí. Al final, el ser humano es un animal más que se inventó la razón y a partir de la razón surgieron todas las demás culturas y la forma que nos relacionamos son a partir de las culturas, ¿no? No es que haya una naturaleza última del ser humano en el que, por ejemplo, todo esto de que el hombre y la mujer deberían procrear y por eso es que se justifica el amor, ¿no? Entonces, lo que sí es que lo que sí es que al final la cultura ha naturalizado a la misma naturaleza, o sea, ha llevado sus propios términos culturales a pensarlos como lo natural. No, yo creo que funciona al revés, no es que la naturaleza influye en las culturas, sino que la cultura influye en la naturaleza que pensamos que hay del ser humano. Entonces por eso es que normativizamos muchas cosas y decimos, bueno, el hombre como tiene pene, ¿puedo decir eso? ¿No? Sí. El hombre como tiene pene y la mujer tiene vagina, entonces ellos tienen que procrear y eso es lo natural. Pero no, o sea, de eso no se sigue el amor, de eso no se sigue el matrimonio. Eso ya son términos humanos, ¿no? Incluso cuando vemos otras especies y vemos que procrean, dicen, son una pareja, se quieren. No, quieren sobrevivir y ya está. Son cosas muy distintas. Al final, toda la cultura, todas las culturas son los que nos hacen ver el mundo de una manera. Pero no es que hay algo inherente a todas esas cosas. Son algo que el ser humano ya le puso encima. Entonces, la naturaleza sería la que influye lo que pensamos de la naturaleza. La cultura sería lo que influye, de nuevo. La cultura sería lo que influye de qué manera pensamos a la naturaleza y cómo se termina dando la naturaleza para el ser humano. Para el ser humano. Interesante. Que sí. Entonces estamos... Sí, entonces... Acá hay otra frase, que es de Albert Camus. Ya, mi Camus. Dice, no hay destino que no se supere con el desprecio. Mira, a Camus sí lo hemos leído. Sí. En nuestra facultad, poco, pero lo hemos leído. Y por ejemplo, él sostiene que hay un absurdo en el mundo. El ser humano llama al mundo, le exige algo, pero este mundo completamente indiferente del hombre, no le responde. Entonces tú exiges algo, tú pides algo, tú tratas de buscarle un sentido a la vida, pero esta vida, este mundo no te responde. Eso es como un absurdo. Entonces, al reconocer que no hay ese sentido en la vida, te quedan distintos caminos. Uno de estos caminos podría ser rebelarte, ¿no? Y vivir un propio sentido de ser. Otro es, acabar con tu vida, ¿no? Es el camino, entre comillas, más sencillo, pero toma mucho coraje, o sea, mucha valentía, ¿no? Y por ejemplo, ¿puedes repetir la frase, porfis? No hay destino que no se supere con el desprecio. Esto se iría de la mano con todo ese desprecio que hay a esta idea que ya hemos tenido siempre de que sí hay un sentido de la vida, de que hay una forma de darnos, una forma de poder alcanzar un bienestar, pero en realidad no existe tal cosa, ¿no? En realidad hay un vacío allí que no podemos explicar, entonces hay que despreciar estas maneras de impuestas de darnos, de vivir, de querer, etcétera, para poder recién establecer una que sea acorde con nuestra manera de querer, de vivir, de entender, de pensar, ¿no? El Petit Suisse. ¿Qué eliges? ¿Qué es eso? ¿El qué? Es que no podemos decirlo, nos censura todo el canal. Sí. ¿Qué cosa? Dígame a mí. No, el
Por eso siempre dije, acabar con la vida está... Ella le dice petit suisse. Yo le Se digo le ha petit quedado. A petit suisse. Por suicidio. A petit suisse. No sé cómo yo esa inclusión, pero No, se por le quedó la ejemplo, palabra. A los amantes de niños, amadores de niños. Que eso lo dijimos una vez en un video. Sí, Ya. Grave error. grave error. No Le lo recomiendo, no lo vio nadie. No, sí, archivos PDFs. Ya. Sí. Archivos PDFs. Son palabras en inglés. Cosas de YouTube. Nunca se me hubiese ocurrido. Archivo PDF. Ya, ay, no, ay, no, ay, no. Pero eso todavía sí lo he escuchado. Sí. Petit Suisse nunca lo escuché, pero lo dijo ella. Petit suisse. Porque se parece un poco, ¿no? Pasemos con la Sí. siguiente frase, que es de Immanuel Kant. La mujer, Cántele, no, sí, no. Ya. la mujer ha sido creada para la contemplación del hombre y no para el ejercicio de su razón. Ya, sí, es que a lo largo de la historia de filosofía, la mujer ha tenido que, a ver, de nuevo, porque me estaba acomodando y no se me vio. A lo largo de la historia de la filosofía se ha pensado a la mujer como un ser incompleto, como un ser que no puede generar razón, que no puede cultivar virtudes que le permitan conocer, ¿no? Entonces no es ajeno a que Kant, siguiendo su tradición, porque él sigue una tradición muy vinculada a la razón, o sea, él es todo esto de la crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, todo en torno a cómo es que esta facultad del humano le puede permitir conocer, ¿no? Y justamente en esta idea de humano no se contemplaba a la mujer, ¿no? Entonces no es casualidad que esta frase nos golpee ahora, porque ahora sí ya nos hemos reivindicado y nos hemos reconocido como sujetas políticas, ¿no? Pero en aquellos tiempos no. De verdad, eso no es solo una frase, era una realidad tal cual que se arrastra desde la antigüedad, en que nos pensaban como seres no solo incompletos, sino también en algunos puntos como pecadores. Éramos como humanos, bueno, pero a ver cómo decirlo. Éramos eso que tenía belleza, eso que podía ser observado, eso que podía servir en algún ámbito para explicar lo bello, pero nunca como igual a un hombre, ¿no? Y por eso es que... Ay, pero todavía no lo has dicho, no has mencionado la de Aristóteles. Ah, Aristóteles No. que dijo, la mujer es un hombre incompleto. Claro. No lo pusimos acá, pero sí. Ya, sí. claro, y Aristóteles y también ahí por esas épocas también el amor entre varones era la norma, ¿no? Porque ellos eran los seres completos, los seres que podían amar en completitud, porque hay distintos niveles de amor, ¿no? Siguiendo a Platón en esto, hay distintos niveles en los que vamos a acercarnos a una vida posterior en el alma, ¿no? Para el alma. Entonces empezamos con la contemplación de los cuerpos, ¿no? Contemplación de las mujeres, la de la belleza de las mujeres, pero también de la belleza de los hombres, de simplemente los cuerpos. Y así íbamos ascendiendo, ¿no? Y ahí nunca se contemplaba el amor consumado como lo que pensamos ahora entre varón y mujer. Era varón y varón. ¿No? Porque imagínate amar algo incompleto, ¿no? No sería amor puro, no sería lo que realmente se buscaba en esa época. Qué loco que para que dos hombres se amen tengan que hacer de menos a mujeres. En un Sí. punto de la historia. Sí, es cierto. Además, si hacíamos cosas que estaban relacionadas más con los hombres, ya nos acusaban de brujas, ¿no? Nos Claro, claro, claro. mataban. Pasamos con la siguiente. Sí puedes decir mata. Ah, ¿No? edición. No, Ay, pero no dilo de nuevo, dilo de otra forma. Nos perseguían y... nos- sí. Nos, Ya. Ya. nos, Bueno, cosas de edición, la verdad. Ya, la siguiente. George Will Hegel. él. Hegel. Hegel. La familia es la primera figura concreta de la libertad. Ya. Bueno. Yo me acuerdo, acá ojalá este profesor nunca llegue a ver esto. Hice justamente una defensa de la mujer dentro de la concepción de familia de Hegel. Ya, igualito eso, ya.
Y él me dijo, no, eso no dijo de la mujer, que no, porque yo había sostenido que Hay un igual, debate. claro, que a la mujer igual se la consideraba solo dentro de la familia y subyugada como lo que pensamos ahora, entonces estaba haciendo una crítica y él me dijo, no, él nunca dijo eso, de hecho dijo que la mujer era como que el pilar de la familia y por eso es que se sostiene bien todo ese núcleo y y prácticamente lo defendió por decir algo que yo misma dije que estaba mal. O sea, no es que la mujer deba ser el núcleo de una familia, o sea, la familia tiene distintos participantes, ¿no? El padre, la madre, hijos, hijas, hijes, ¿no? Y también hay familias madre-madre, padre-padre, o hay familias de solo madre, o hay familias de solo padre, o de persona no binaria que tenga descendencia, ¿ya? Entonces, toda esta idea de la familia, ese núcleo y todo ello, termina justificando lo que ahora estamos tratando de abrir, al menos en el Perú, ¿no? Cómo es que no se reconocen otras uniones más allá de la heterosexual, ¿no? ¿Y por qué? Porque eso justifica la procreación y eso justifica la tradición cristiana católica, ¿no? De tener hijos, hijas o no abortar, y todo eso al final termina justificando más la desigualdad y las formas de querer, porque esta familia no es una familia diversa, esta es una familia heteronormada. O sea, cuando decimos la familia, no pensamos, o sea, ustedes y yo tal vez sí, pero en general la gente no piensa en, bueno, sí, una familia de dos mamás lesbianas. No se piensa así, ¿no? Entonces, nuevamente, más discursos muy peligrosos para nuestros momentos actuales, y esa es la filosofía. Eso es lo que es, lamentablemente la filosofía es eso, ¿no? La filosofía se ha justificado en permitirle a los varones hacer lo que deseen con el mundo y a las mujeres, bueno, ya lo que les queda. Wow. Wow. Vamos a Hay la una, siguiente frase. aquí hay una un poquito, ya. De Schopenhauer. Schopenhauer. Esos Aso. nombres. Schopenhauer. Las mujeres son la astucia de la especie para que el ser humano real, que es el hombre, se reproduzca, cosa que por su inteligencia no haría. Acá voy a hacerle un llamado de atención a mis profes en facultad. Nunca nos muestran esas frases porque saben que son terribles. Sí. Entonces, bueno, tampoco que vamos a estudiar de eso, ¿no? ¿Qué saben ellos? ¿Qué nos van a decir ellos de las mujeres en este punto de la Sí, vida? son hombres. Pero sí, pero ¿cómo es eso de que el hombre es el único ser humano? ¿El único ser humano real? humano real, que es el hombre, dice. Se reproduzca, cosa que por su inteligencia el hombre no se reproduciría. Ajá. Por su inteligencia el hombre no se reproduciría, pero como está la mujer y la mujer es la astucia. Ella sí. Allá, o sea, las mujeres convencemos, seducimos al varón. Ay, esa idea, ¿no? ¿Se puede decir eso? Sí, eso sí. Ah, ya. Entonces las mujeres seducimos al varón, ¿no? Es como que el hombre tan perfecto no entra en el trabajo de la razón, se ve ahí movido por sus pasiones, y que ahí entra la mujer. Entonces la mujer nuevamente solo vuelve a entrar en el ámbito de las emociones, de las pasiones, y el hombre sigue ahí en todo este ámbito racional, en este ámbito objetivo, y nosotros somos el pecado, ¿no? Entonces, qué fuerte que digan el único humano real. Eso justamente sostiene todo lo que les estaba diciendo, ¿no? Que las mujeres no éramos pensadas como humanas siquiera, no éramos pensadas como claro. ciudadanas. Tuvimos que luchar para que nos consideren dentro de esta proclamación de los derechos de los humanos. Sí. Porque era proclamación de los derechos humanos y del hombre. Hombre. Y nunca nos incluyeron. Es como que... ya. Sí, no me sorprende, la verdad. No. Yo al principio las escucho cuando me dicen estas frases y digo, bueno, sí. Es como que muy esperable. Sí. Y también le quitan la responsabilidad al hombre, ¿no? Porque, por Sí. ejemplo, igual lo ves hasta ahora. Ay, la roba maridos. Ay. O es como que, ¿para qué tienes tus hijos? No, es como que, ¿para qué? Yo va a salir de la nada el hijo. Ajá, Es como, sí, yo te ajá. obligué. No, pues, o sea, justamente ayer el taxista que me llevó a mi casa me decía, sí, yo tengo 4 hijos, con diferentes esposas, no es que yo quise. Y es como que, un momento, señor. Un momento, no, ¿cómo es que no quiso? Estuvieron solos. O sea, ¿acaso hubo ahí el Espíritu Santo? Usted simplemente depositó su apellido. No, es como que, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que Depositó yo otra no quería? cosa, Claro, el apellido. claro. ¿Te hablan de eso los taxistas? ¿Cómo es que te hablan de eso? Es que, no sé, creo que los taxistas
Ya están me ven a mí en acostumbrados. una cara de alguien que quiere hablar, pero yo no quiero hablar, simplemente estoy ahí sonriendo para que no me... Lo siento, solo estoy ahí sonriendo para que no me hagan daño. Entonces, si me preguntan algo, yo voy a responder amablemente, porque ya me ha pasado. Una vez iba en una combi, y esto es X, pero apareció una persona muy sospechosa y que estaba mirando los bolsos. Entonces, yo estaba sentada al final de la combi, así sentadita con mis cosas, eran las 12, y estaba por acá, por Alfonso Ugarte. Estaba con todas mis cosas así, y entonces él como que pasaba viendo a la gente, se notaba que quería robar a alguien, pero toda la gente estaba como que así, y yo lo miré y le sonreí, y me dijo hola, y yo, hola, y no me robó. Y es más, cuando se bajó, sí, le robó a alguien bajando, y cuando se bajó, se despidió, le dijo buenas noches, y se bajó, y cuando está llegando a la puerta, jaló una cartera y se la llevó, y yo, en shock. O sea, la amabilidad me salvó del robo. Ay, Hay que ser Aunque- amables. Se crean, porque a mí me pasó una vez al revés. No me robaron, pero me siguieron. O sea, en un negocio, yo de mis padres entraba y había un cliente que yo en ese momento no me puse a analizar al cliente, solo dije buenas. Pues decir buenas, una palabra. Yo estaba por salir, solo fui por algo, luego salí con una amiga por la otra puerta y no nos dimos cuenta que nos estaba siguiendo. Y nos pidió plata. En el paradero nos pidió plata. Sí, también. Afuera de Cato hay un hombre que te detiene en el paradero y te pide algo. Entonces yo veía, pero yo me di cuenta una vez, a una chica le estaba pidiendo y la chica, yo dije, será su pareja, será su tío, porque el hombre estaba realmente con ella todo el rato y ella le dio algo y ella se subió al carro y él se quedó y yo dije, esto no era su familia, esto no era su conocido. Y se acercó a mí y me dijo, hola, y yo, señorita, y yo la que no lo veía, el hombre no existía y nunca o sea, simplemente lo ignoré y ya, pero, o sea, los hombres de verdad se ven muy entitled de hablarnos, de pedirnos cosas. O sea, no digo que las mujeres no, pero es mayor la cantidad de los hombres que simplemente te dicen hola o te van a pedir algo y ya creen que tú debes. obligación. Claro, exacto. Sí. Bueno, Nada de bueno con no los digan hombres. buenas a la gente. No, En la calle. o bueno, es que mira, a veces te puede funcionar y a veces no. Ahí está. Ahí está. Momento publicitario. Pero al final Sí. lo va a explicar, Todo tiene un sentido. Sí. No, no todo. No todo. No No todo. Todo tiene sentido. No todo tiene sentido. Pasamos a la última. La última. La última frase antes del cierre, que es Friedrich Nietzsche. Otra vez. Nuestro Otra Nietzsche. vez. La última. Hasta aquí hemos sido muy corteses con las mujeres. Pero llegará el día en que para tratar con una mujer habrá primero que pegarle en la boca. Grillos. Escúcheme, antes de escuchar esa frase yo era nietzscheana. De verdad, es que me encanta toda la crítica que hace Nietzsche al antropocentrismo, al antropocentrismo, Sí. al antropomorfismo de las verdades, o sea, pero sí, Nietzsche tiene toda esta fama y bien merecida de ser un completo misógino, pero a pesar de eso, Nietzsche ha servido para corrientes feministas actuales, ¿no? A partir de toda esta crítica, pero ¿cómo va a decir cómo pegarles en la boca? Sí. ¿Qué es eso? ¿Y por qué? O sea, cuando lo escribí y lo publicó, ¿Qué piensas? no lo arrestaron, es que de verdad no éramos nada realmente en esos tiempos. O sea, ¿cómo se va a justificar que un filósofo diga eso, que lo publique y que no tenga repercusiones? Y más bien que sea celebrado y que sea leído hasta ahora, ¿no? Y eso pasa mucho dentro de la academia. Es como separas, y también en el arte, separas mucho al productor del producto, al creador de la creación. Pero no, o sea, la creación se debe a todo el background que tiene la persona que lo ha creado. ¿Cómo lo podría separar? Al menos En yo las no. mujeres no. En las mujeres más bien lo Nos juzgan. condenan. Sí, es como Lo he que... visto en música. Claro. En música. Sí, es como si la mujer falló en un punto, toda su carrera, toda su creación, todo su arte, se murió. Desaparece. Es como, pero los hombres, no, es que los hombres, hay otros estándares, ¿no? Hay para cada uno, sí. Yo no puedo creer, por ejemplo, que creo que se llama Chris Brown. Sí, aún tengo fans. Tenga fans, siga teniendo shows, haciendo sold out
música asiática lo vemos, que bueno, en el podcast de Cosmofriki, esto es Cosmogeek, pero en Cosmofriki hemos llegado a ver casos así, que hay quizá diferentes, no quizá, hay diferentes estándares para artistas masculinos. Por ejemplo, en temas de música hemos visto canciones que ellos pueden lanzar canciones, incluso que pueden llegar incluso a hacer apología a actos indebidos con la mujer en contra de su voluntad y seguir con su carrera, pero si no sé, si una idol femenina, por ejemplo, sale con un novio, se le acaba la carrera. Ajá. Eso no le pasó a Karina, el último de Aespa, que tuvo un novio. Sí, una gran polémica por eso. Y fue como que le condenada total, o sea, tuvo que terminar, claro, o sea, terrible, ¿no? No duró una semana con el novio, creo. Ajá. Y mira, hace tiempo, pues no existía la condena social, pero, por ejemplo, ahorita está la cultura de la cancelación, ¿no? O sea, te pueden cancelar la funa. Pero en ese tiempo, pero ahora sí existe, ¿no? Entonces a los hombres igual aplica diferente. O sea, para los hombres no hay Miren a Cristian Cueva ya. Yo lo odio a ese hombre, de verdad. Cristian Cueva, si estás viendo esto, tienes una hater aquí, yo soy. Porque es que ese hombre ha hecho todo mal, o sea, y ahorita está súper orgulloso de tener una relación con la que le fue infiel a la mamá de su de sus hijos y hijas, ¿no? Es como... Y como eso, Cristian Domínguez, otro Cristian, todos los Cristian, de verdad, funados, todos los Cristian, que él también ha hecho tanto daño a tantas mujeres y ha terminado teniendo más contratos, en la tele sigue saliendo, es más, le pagan más, exacto. Ser un meme positivo. Y ganar mucha plata. Sí. Y ahora se va a casar con una de las que le fue infiel. Es como, yo no entiendo. Creo que nadie entiende. Claro, creo que ni él entiende. Cuando una mujer hace eso, la votan. ¿A quién fue infiel? ¿Melissa Paredes? Sí, Melissa Paredes. Sí, ¿no? Y la votaron. Y ahí Cristian estaba también, creo. Sí. Es como que, no entiendo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué les pasa? Y lanzar su carrera musical. Después de eso. Claro, es como, canción. sí, es como si la infidelidad en los hombres les diese más masculinidad. No es como que, tú puedes como mujeres. En cambio, la mujer, si es infiel, es como que, ¿cómo vas a hacer eso? Es totalmente deplorable, ¿no? Ahí sí, la infidelidad en mujeres es condenable y en los hombres los enaltece, ¿no? Una verdadera tristeza. Qué horror. Sí. Que haya diferentes estándares más que nada. No solo, es que se ven en todos lados. Ni siquiera fuimos de Corea y llegamos a Perú. Y en los dos estamos como... En Cristian Cueva tienes un video en el elevador, muy explícito, y para que un mes después saque una canción que sea tendencia y que la pasen en todas las radios peruanas. Fatal. Odiamos. Odiamos. La conclusión aquí es odiamos no hay verdad, no hay sentido. Sí. Los hombres son hombres en todo el mundo. Sí. Coreanos, peruanos. No todos los hombres, pero siempre un hombre. Exacto, no todos los hombres, pero siempre uno. Siempre hay uno. Bueno, acabamos... Esta ha sido una charla, de verdad, bastante interesante. Me devolvió la fe en el periodismo. En la vida en general. la vida, en las mujeres. Antes de esta charla estaba deprimida, pero la verdad... Vamos a clase. Entonces. Sí, vamos a ver. Pero no, la verdad ha sido muy positivo. Sí. Se sintió mucho más de lo que pensábamos, pero las mejores entrevistas siempre son así. Hemos hablado de todo, creo. De todo. Creo que no hemos dejado nada afuera. De más. Más bien, para que nos presentes, nos expliques tus stickers, nuestros stickers. Si quieres a tus redes sociales igual. Sí, es que, a ver, bueno, mis redes sociales son Asui... Espérense. Me acabo de rebrandear. ¿Cuál era mi nuevo usuario? Ya. En redes sociales estoy como mi.asuimi. ¿Por qué? Porque soy yo Asuimi. Y estos son los stickers que hemos hecho con nuestra agrupación de filósofas egresadas y predocentes de Católica, que se llama Filósofas Leyendo Filósofas. Y aquí están una filósofa por cada etapa que hemos hecho en la Noche de la Filosofía. Acá está Christine de Pizan, tenemos a Sally Haslanger, a Judith Butler, que es mi madre, y a Simone de Beauvoir. Entonces, les he traído para que lo puedan pegar allí, lo puedan estampar en cualquier espacio que ustedes vean y les dé esperanza, porque estas mujeres han luchado por nosotras, han luchado por todas las que no están, las que ahorita están luchando y las que van a venir en el futuro. Entonces, ellas siempre me dan esperanza, así que yo les he traído esos stickers para que también les den un brillito de luz, ¿no? Y si pueden y tienen tiempo, también leerlas y aproximarse a esos textos. En especial, yo recomiendo mucho a Judith Butler, porque Judith Butler es la que ahora ha empezado todo un movimiento nuevo dentro de la crítica no binaria del género, ¿no? Y cómo es que ahora podemos pensar la diversidad y nombrarla. Wow. ¿no? Eso da para otro tema muy interesante. Ya será una próxima oportunidad, pero sí. Yeah.
Muchas gracias por Gracias. venir. No, sí, gracias a ustedes por invitarme, de verdad. Me llenó el corazón que me hayan escrito ahí para hablar de estos temas. Y de verdad la charla ha sido muy fructífera, muy aquí esperanzadora también, como Sí. ustedes dicen, ¿no? Porque puede que yo esté solo relacionada con gente de filo, pero al ver que en otras carreras también hay este tipo de luchas, de diálogos y también lamentablemente problemas, hace que querramos seguir trabajando en eso, ¿no? Sí, Y claro. nos refuerza la vocación, tanto de ustedes en el periodismo como mía en la filosofía. Sí. Sí. La verdad, estas charlas siempre son bien recibidas. Me encanta. Sí. Muchas gracias por Gracias. venir. Sigan a Swimi Sí, así en redes sociales y también sigan a nosotras. Sí, Dagos en Instagram y pues sigan a Cosmofreaky y A Cosmo Cosmo Geek Geek. y Cosmo Geek. Y Eva Y Lucía. a mí, Eva Lucía, con doble al final, en Instagram y en TikTok también. Ahí están todos los datos aquí. Sí. Y sigan también A filósofas leyendo filósofas en Ahí está. Instagram. Sí. las vamos a etiquetar también. Sí, y vamos a tener talleres gratuitos, así que ustedes solo vengan. Ahí ya pueden ver qué hay. Y tienen constancia de participación para aumentar su CV y para aprender en general. ¿Nosotras podemos ir? Sí, claro, de verdad. Pueden asistir los jueves de 12 a 2:30 en la Católica. Ujú. Vamos a hacer un círculo de lectura. Estamos haciendo ya un círculo de lectura sobre un libro llamado Pensando el Género. Wow. Wow. Aplausos. Y eso ha sido todo. Sí, muchas gracias. Chao. Chao.